Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana a la inauguración del Coloquio Hermenéuticas de la Traducción, que es la primera vez que se hace en nuestro instituto y ha sido una iniciativa del Seminario de Hermenéutica de este mismo instituto. Aquí nos acompañan la doctora Liliana Álvarez Arellano, nuestra directora, y el doctor Sergio Ibáñez Cerda, nuestro secretario académico. Les doy la palabra. Muchas gracias por haber venido. ¿Quieres que hable? Bueno, muchas gracias. Pues buenos días. A nombre de la comunidad del Instituto de Investigaciones Filológicas, les doy la más cordial bienvenida al Coloquio Hermenéuticas de la Traducción. Y les deseo que en estos 4 días se propicien intercambios y aprendizajes que impulsen desde hoy el trabajo de cada participante, a la vez que se configuren o se fortalezcan redes de colaboración para este proyecto y otros. La amplia respuesta a la convocatoria de este Coloquio Hermenéuticas de la Traducción, según se ve en el programa, nos muestra, creo yo, la vigencia de la reflexión filológica en nuestros días y la amplitud y riqueza de su alcance. También el papel que desempeñan los centros de investigación especializados públicos, como el Instituto de Investigaciones Filológicas, para impulsar, atraer y sistematizar conocimientos generados en distintas instituciones y sectores de la sociedad, con el compromiso de analizarlos, enriquecerlos y darles cauce académico y social. El proceso es encomiable en cada etapa. Primero, reunir las voluntades de un grupo académico, en este caso el Seminario de Hermenéutica, para transitar de la suma de trabajos individuales a un nuevo proyecto colectivo. Fue necesario seguramente proponer una perspectiva crítica de análisis amplia, pero bien definida, y en concordancia con los fines del seminario y del instituto, que no solo convocara a quienes ya trabajan en un campo determinado, sino que se volviera en impulso, estímulo, para que numerosos especialistas se detuvieran a reflexionar sobre algún aspecto de su propia investigación que dialogara con la perspectiva propuesta. Fue necesario entonces que cada una de las personas en las que nació el deseo de participar estudiara para llevar su investigación por un nuevo camino, estableciera conexiones hasta ese momento no evidentes y lograra una perspectiva de su propia materia de indagación para, al pisar el terreno común del coloquio, conquistar conocimientos, interconexiones y un nuevo foro donde volver a ampliar las perspectivas propias y sumarse a un trabajo en común. El comité académico resulta fundamental en este propósito. Ordenar las propuestas recibidas es un trabajo intelectual semejante en su estructura a aquel que realizaron los enciclopedistas en su tiempo. Establecer líneas de conocimiento, filiaciones, entrecruzamientos. Es también un acto de fe en el compromiso y la capacidad de quienes propusieron en apretados resúmenes algún aspecto del gran ámbito de la traducción. Que este coloquio se realice en la Universidad Nacional Autónoma de México es garantía de que los diálogos que se darán aquí llevarán a cabo preguntas e intereses que redundarán en mayor significación y riqueza del trabajo propio. También es altamente probable que se sentarán las bases de un trabajo colectivo, entre otras formas de concreción de la publicación de un libro, probablemente en la forma de un diccionario o enciclopedia. La respuesta a la convocatoria de este coloquio en el Instituto de Investigaciones Filológicas refleja la necesidad permanente de diálogo e intercambio que es propia de las humanidades y podríamos decir de la humanidad. El saber humanístico se construye en el ir y venir entre la sociedad y las personas, los asuntos del día y las tradiciones milenarias, el desarrollo de las disciplinas y la atención a los intereses y las necesidades de cada generación, de cada grupo y de cada individuo. En estos procesos, la actuación de un instituto como el nuestro es un factor fundamental. Su trabajo especializado y riguroso debe contribuir a escuchar, recoger, sistematizar e interpretar las voces de la sociedad. Su trabajo es rescatar, conservar, valorar, reinterpretar y transmitir los diversos legados expresados en textos orales o escritos que son
de diversas maneras constitutivos de nuestra cultura, y ser campo vivo de intercambios y discusiones caracterizadas por los largos procesos de estudio de que son fruto, por el apego a los valores de la ciencia, por la voluntad de dialogar entre diversas disciplinas y tradiciones, así como por la voluntad de difundir y hacer patrimonio de todos los hallazgos de estos procesos de indagación, contraste y discusión. Termino celebrando su auspiciosa presencia en nuestro instituto y agradezco a los integrantes del Seminario de Hermenéutica y a su coordinadora, la doctora Shekufe Mohammadi, por esta iniciativa que al dirigirse al trabajo colectivo de miembros de nuestra comunidad en colaboración con personas de otras entidades e instituciones académicas, enriquece el potencial científico transformador de nuestro trabajo y contribuye a dar cumplimiento a los altos fines de nuestra universidad. Agradezco las palabras de la doctora Álvarez y por favor le pido al doctor Ibáñez. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Filológicas. Yo solamente agregar que les deseo 4 días de trabajos intensos, pero muy productivos, con mucho diálogo y con capacidad de entendimiento de llegar a ese punto de acuerdo a pesar de las diferencias, que creo que es un tema que está en el fondo de las temáticas que van a estar dialogando estos 4 días. El tema de la traducción, que es un tema fundamental que cruza todas las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Filológicas, en los 5 centros y 3 seminarios que lo componen. La traducción es fundamental, y la traducción es fundamental hoy en nuestros días, en un mundo de globalización donde aparentemente todos estamos en comunicación en línea instantánea. Pues parece ser que los malos entendidos son cada vez más ostensivos, están más presentes en la vida cotidiana y en la vida internacional de los países. Entonces, pues lo que aquí se discute y a lo que se llegue, pues posiblemente podrá ser de trascendencia, en el sentido de que el diálogo humanístico siempre tiene que llegar a impactar de alguna manera la vida social, la vida humana en su sentido más amplio. Entonces deseo que tengan una semana muy productiva, que dialoguen intensamente, y les deseo lo mejor. Felicidades a todo el seminario, felicidades a la organizadora, a la coordinadora y a todos los que van a participar en esta semana. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos por sus palabras, por su presencia. Y yo creo que ya sin más vamos a pasar a la conferencia inaugural de este coloquio a cargo de la doctora Tatiana Bubnova, compañera nuestra del Seminario de Hermenéutica y directora de este proyecto de Hermenéuticas de la Traducción. Pues les voy a presentar brevemente a la doctora Bubnova. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad desde 1979, titulada en Filología Romance por la Universidad de San Petersburgo, antes Leningrado. Es doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México, 1985. Enseña Teoría Literaria y Literatura Comparada en el posgrado en Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tradujo una parte importante de la obra teórica del pensador ruso Mikhail Bakhtin y del Círculo de Bakhtin al español. Tradujo al español a algunos poetas rusos. Ha publicado más de 100 artículos especializados sobre teoría literaria y autores españoles: Calderón, Mateo Alemán, Cervantes, Francisco Delicado, entre otros, y latinoamericanos: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, José María Arguedas, Borges, Efrén Hernández, Sergio Pitor, etc. Así como sobre algunos autores rusos. Es autora y
o editora de algunos libros sobre los temas mencionados. Ha dictado numerosas conferencias y cursos en universidades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Y bueno, pues otra vez añadir que es directora del proyecto que dio como resultado este coloquio y esperamos que más adelante tenga una publicación. Bienvenida. Y te dejo sola. Muchas gracias, Shukufé. Muy buenos días. Quiero agradecer realmente la respuesta que ha tenido nuestra convocatoria, que ha sido impresionante realmente. Pero también esto demuestra lo importante que es este tema para las humanidades en general y las ciencias sociales. Y entonces, sí se podía suponer esto. Bien. En cuanto a... quisiera adelantar simplemente 2 o 3 palabras. ¿Cómo me he vuelto traductora de Bakhtin? Ahora, al analizar, digamos, todas las posibilidades de la traducción, etcétera, de la traducción cultural, sobre todo, llegué a la conclusión que mi intento se puede adscribir a lo que se llama traducción, una de las variedades de la traducción funcional, de propósito o fin, scopos. Miren, estaba yo en el doctorado y entonces me tocó exponer, como a todos los estudiantes de doctorado, un texto teórico que de casualidad resultó ser de Bakhtin, pero venía en francés. Yo no conocía a Bakhtin en aquella época muy remota. En mi licenciatura en la Unión Soviética realmente no se mencionaba este nombre. Entonces era una novedad absoluta. Y entonces me llegó, digamos, ya a través de la traducción del asunto y me fascinó desde el principio. Pasaron unos pocos años y entonces llegó el momento cuando tuve que dar clases en la UNAM y me tocaron clases de teoría. Y entonces yo sentí la necesidad de transmitir esta fascinación primera de mis lecturas de Bakhtin, sobre todo de la poética de Dostoyevsky, a los alumnos de licenciatura y de posgrado, etc. Y no había traducciones al español. Había algunas traducciones en este momento al inglés. Hubo una traducción de una obra del Círculo de Bakhtin hecha del inglés, etc. No había materiales. Entonces, ¿saben lo que yo me puse a hacer? A traducir por mi cuenta unos textos de Bakhtin sobre la filosofía del lenguaje para dárselos a los alumnos sin ningún compromiso, digamos, oficial, etc. Estaba simplemente dirigido a este propósito desde el principio. Y llegarían después generaciones y generaciones todavía de los estudiantes, y después se perdió el rastro de la primera traducción de la palabra en la novela de Bakhtin, una traducción extraña, probablemente mal hecha, pero desde el principio el propósito era no lograr alguna perfección lingüístico-discursiva, etc., sino tratar de transmitir a los alumnos lo que yo entendía de los textos, a veces bastante complicados. Y en realidad, cuando ya me tocó hacer traducciones por contrato para editoriales, la orientación siempre fue hacerme entender, sin ninguna pretensión. Entonces, desde muchos puntos de vista son malas traducciones porque tienen notas al pie de página, tratando de explicar algunas cosas, explicaciones entre corchetes, etc. Quizá traducciones difíciles, etc. Pero siempre tratando de
hacerme entender, digamos, ¿no? Y entonces, pues ahora pasando años y viendo lo que son las traducciones culturales, yo veo que es justamente una traducción de propósito, pero sin ningún compromiso oficial al principio, sino que totalmente, digamos, didáctico, técnico, y también la necesidad de hacerme entender de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, en fin, esto es una brevísima introducción. Luego les quisiera compartir mi admiración para un colega y afinado, ¿no? Entonces quisiera dedicar esta reflexión a Desiderio Navarro, ¿no? Entonces esto viene en memoria de Desiderio Navarro y pongo traductor incluso con mayúsculas. Desiderio Navarro, los años de su vida son 1948-2017. Era una figura cultural, un actor cultural cubano, fundador de la revista Criterios, que de vez en cuando llegaba hasta México, y después del Centro Cultural Criterios, y su proyecto desde el principio de su carrera, que podríamos decir académica, pero también era de inclinación Scopus, era traducir las teorías literarias de toda índole, pero sobre todo de la Europa oriental y central, y a veces de la teoría rusa. Esto fue más o menos hacia 1970, cuando él empezó a hacer esto. Finalmente, Desiderio traducía de 14 idiomas, es lo que deben saber, ¿no? Bueno, él fue mucho más que simplemente un traductor. Esos 14 idiomas, él los aprendió, podríamos decir casi como autodidacta, pero son de la mejor calidad que se puede encontrar realmente, ¿sí? Y los estuvo realizando en contacto, hasta donde esto era posible, con los autores de las teorías, de la teoría literaria y simplemente teoría humanística de la Europa Oriental y de la Unión Soviética en aquella época. Bueno, entonces, en memoria de Desiderio Navarro, traductor. Cultura y comunicación no solo son inseparables, de hecho son mutuamente implicados e incluso vienen a ser lo mismo, porque la cultura es la cultura la que dispone de quién habla y a quién, acerca de qué, y cómo la comunicación se desarrolla y mediante qué procesos. Se permite también determinar en qué forma los mensajes se codifican, cómo se definen las significaciones de los mensajes y las condiciones y circunstancias bajo las cuales los mensajes pueden o no ser enviados y o interpretados. La cultura es el fundamento y la condición de posibilidad de la comunicación. Y por supuesto, la palabra cultura remite para nosotros al universo de los signos y los procesos de significación. El ser humano es un ser semiótico, ante todo. Bueno, después de este breve preliminar, les quiero decir que mi plan es un poquito deliberar acerca de lo que entendemos como cultura, su lugar en la definición de lo humano, el lugar de la traducción en la cultura, una serie de estas cosas. Para después pasar a la presentación, digamos, de los diversos tipos de traducciones y sobre todo de la traducción cultural, que digamos es el propósito de esta exposición, poniendo a Bakhtin al final como ejemplo de esta traducción cultural o incluso el transfer cultural, como uno de los ejemplos. Bueno, la comprensión es el proceso, en el proceso de comunicación implica siempre una traducción.
Al hablar en esos términos acerca de una cosa tan cotidiana, comprensible y elemental como es la traducción, estamos rozando el temario del pensador ruso Bakhtin, actualmente en cierta forma pospuesto y dejado de lado. Sin embargo, en nuestra práctica de la traducción universal cotidiana recurrimos a sus conceptos que, a pesar de su carácter probablemente omnipresente con respecto a la comprensión de lo cultural, son bastante recientes, como por ejemplo es el de intertextualidad. Derivado en primera instancia por Yulia Kristeva del bakhtiniano dialogismo, posteriormente fue desarrollado este concepto por varios teóricos en sus diferentes versiones, las más veces alejadas de su primera fuente, por Todorov, Genet, Barthes, Rifater, Charles Grivel, Michel Arrivé, Renate Lachmann, Paul Zumthor, para mencionar solo algunos. Y para rescatar el lado hispano, Gustavo Pérez Fermat, Elena Beristain, Antonio Gómez Muriana, etc. La intertextualidad es el concepto a su modo positivista, porque trata el texto como unidad autónoma, cuya producción y sobre todo su formato final no implican la participación de un sujeto particular y personalizado. Tampoco se lo inscribe en una esfera semiótica que se proyecte hacia la concepción cósmica. No olvidemos que el autor está muerto y no importa. Aquí ya nos topamos con esa variante de la traducción que es el transfer cultural. El dialogismo bakhtiniano no es que apele a la genealogía, pero sí evoca la participación de las voces ideológicas identificables en el proceso de comunicación. Es más, en el contexto filosófico bakhtiniano, la muerte no existe, a pesar de que tempranamente se ha dicho que en última instancia también en el contexto de Bakhtin se llega a la desaparición del autor. Otros conceptos semejantes que también se encuentran en uso permanente por nuestro gremio son, por ejemplo, carnaval, cronotopo, heteroglosia, la exotopía, que encontramos en uno de los epígrafes que no he recitado aquí. La exotopía es ponerse fuera del contexto comunicativo para verlo desde fuera, con cierta distancia, más allá de la empatía requerida por el scopos del traductor. La característica del scopos es justamente la identificación con el receptor, sobre todo. Es una traducción dirigida sobre todo a esta empatía con el receptor. Es justamente lo que se hace al pensar la traducción desde las diversas implicaciones teóricas, como objeto, proceso, propósito y condición de posibilidad. Es por eso que pondré a Bakhtin en calidad como ideologema, además, ¿sí? Detrás del nombre de Bakhtin, para algunos de nuestros nuevos alumnos, quizás sea un nombre semi-desconocido, ¿no? Pero detrás de ellos están los grupos de los conceptos, algunos de ellos los acabo de mencionar, y entonces se asocian inmediatamente con este ideologema. En calidad de una propuesta provisional al final de mi exposición, como una especie de entidad sígnica sujeta al transfer cultural al que sus ideas han sido sometidas a partir de 1960, durante un periodo ni tan breve, por cierto, de su éxito industrial. Me refiero a la industria de Bakhtin desarrollada en la década de los 80 del siglo pasado en la academia occidental. A pesar de que en nuestro medio académico, al pensar la traducción, sobreentendemos preferentemente la traducción literaria, en el panorama de la cultura, en el sentido antropológico, la literatura es solo un caso particular, aunque esencial. La cultura en cuanto universo de los signos necesariamente implica la traducción, pero la literatura, incluyendo en primer lugar la poesía, debe pensarse como la función antropológica por excelencia que define lo humano. Aquí sigo al poeta ruso Joseph Brodsky
en su discurso Nobel. Y sí, la traducción es indispensable en todo proceso comunicativo y cognitivo. El modelo elemental de situación comunicativa de Jacobson, ¿se acuerdan? Emisor, destinatario en medio. De este esquema está el mensaje y de estas 3 instancias se derivan 6 funciones del lenguaje. ¿Sí? La contextual, la del canal que une a los participantes en la comunicación, ¿no? Las funciones emotiva y apelativa que se refieren a los sujetos, el código que se usa, etc. Bueno, nosotros que hemos pasado por los estudios lingüísticos podemos imaginarlo. Les pido disculpas realmente. Debí hacer proyectar al menos este esquema para simplemente revivir el contexto. Bueno, entonces esta situación comunicativa que Jacobson usa para derivar las funciones del lenguaje encubre un par de inconsistencias, lo digo con profundo respeto, visibles desde una perspectiva postestructuralista, aptas para someterse a un ajuste que llevaría a la problemática de la traducción. El mensaje del emisor nunca llega y nunca es comprendido por el destinatario con una exactitud de 100%, sino que representa una especie de traducción, puesto que es traducido, adaptado e interpretado a sus propias condiciones por el receptor. La otra minucia es el mismo planteamiento de la función poética, derivada como las demás funciones de la lengua del modelo de comunicación. La función poética supuestamente va dirigida al mensaje mismo. Jacobson no precisa que en su concepción va dirigida, de hecho, a la forma del mensaje. Los que habíamos leído a Jacobson en sus primeros momentos, digamos, deben recordar lingüística y poética, ¿no? El ejemplo I like Ike como ejemplo del funcionamiento de la función poética, el inolvidable modelo del funcionamiento del lenguaje poético. Y es que desde la perspectiva de los más de 70 años transcurridos, nuestros alumnos no recuerdan de qué Ike se trata, y para la comprensión debemos agregar el contexto histórico de la referencia al lenguaje publicitario de la campaña electoral de Dwight Eisenhower, que era Ike justamente, completando después la clase con la relectura de Los gatos de Baudelaire, realizada tan brillantemente por el propio Jacobson, más con los ensayos baudelerianos de Walter Benjamin. Agregamos a esto la perspectiva del gran tiempo, otro concepto bakhtiniano, operativamente suspendiendo el plano sincrónico propio del modelo estructuralista, porque el ahora, paso al contexto de Benjamin, que pierde un poeta no se limita a las cuestiones formales de la palabra poética, sino que evoca los cambios históricos sociales a los que se somete la praxis poética y las valoraciones históricos sociales. Aquí llegamos a un sentido, y díganme si no se trata de una traducción cultural. Vamos a referirnos rápidamente a cómo podemos concebir la cultura, el lugar de la comunicación en que es omnipresente la traducción. La relación entre diferentes secciones de la cultura que involucran traducción. Necesitamos una concepción de la cultura como condición de posibilidad para circulación, intercambio y transformación de los procesos de la traducción, si vamos puntualmente al tema principal de este coloquio. De paso, trataremos de relacionar las diversas versiones de la traducción cultural que brotan temáticamente del programa de nuestro coloquio. Para Lotman, la cultura es la semiosfera, un universo de signos. Según Lotman, el espacio semiótico se nos presenta como una intersección poliestratificada de diferentes textos que todos juntos componen un estrato determinado por complejas interrelaciones internas, distintos grados de traducibilidad, así como espacios intraducibles. Por debajo de este estrato se dispone la realidad, aquella realidad formada por lenguajes diversos,
que se correlaciona con estos lenguajes jerárquicamente. A las dos capas les da forma la semiótica de la cultura. Más allá de la semiótica de la cultura se encuentra la realidad fuera de los límites del lenguaje. Aquí recordemos a Kant, algo que no pudo ser dicho, nombrado o tan solo advertido. Aquí es lo que se quiere decir realmente, que lo que existe para nosotros es lo que puede ser nombrado, que podemos referir realmente a un contexto de nuestra vida. La semiosfera, espacio cultural en que se manifiesta la presencia humana, implica comprensión, interpretación, valoración, intercambio y negociación en medio de permanentes procesos comunicativos. Dicho de otro modo, se trata de procesos ideológicos. El concepto de semiosfera de gran capacidad explicativa ha sido inspirado por las ideas del científico ruso, de hecho ucraniano, Vladimir Vernadsky, 1866-1945, biólogo, químico, físico, geólogo, arqueólogo, minerólogo, teórico de la ciencia, naturalista de espectro amplio. Tras Lamarck, Vernadsky introduce el concepto de biosfera hacia 1926, que desde el punto de vista geológico marca la presencia de la materia viva en la transformación del globo terrestre. Para Vernadsky, la etapa siguiente de la evolución de la corteza terrestre es un corte geológico que sería el surgimiento de una noosfera, concepto que representa una etapa precedente inmediata a la idea lotmaniana de semiosfera. No voy a detenerme en las citas de Vernadsky. Después voy a hacer un comentario importante acerca de esto, pero digamos lo que se puede conservar realmente como la característica de la intervención de Vernadsky en la filosofía de la ciencia es lo siguiente. El género humano en su totalidad se convierte en una poderosa fuerza geológica y se plantea a su pensamiento y a su labor el problema de la remodelación de la biosfera de acuerdo con los intereses de la humanidad libre y pensante en su totalidad. Digamos, esta era su postura. Cuando, digamos, salió esta postura, ya era el final de la actividad de Vernadsky, que realmente tuvo muchos avatares en su, digamos, existencia soviética. Muere en 1947. En medio de los proyectos altisonantes de la transformación de la naturaleza, cosa que emprendió realmente la Unión Soviética. La semiosfera de Lotman conduce a una concepción textual del medio sígnico que habitamos. En su totalidad, la cultura puede ser examinada como un texto, pero es excepcionalmente importante subrayar que se trata de un texto organizado de un modo muy complejo y sofisticado, sujeto a ser reconstruido mediante una jerarquía de los textos en los textos que se relacionan entre sí y con el entorno de modos más intrincados y jerárquicamente. Esta jerarquía está formada por unos complejos entretejidos textuales, puesto que la propia etimología de texto incluye la idea de tejido, podemos decir que mediante esta interpretación le devolvemos al concepto de texto su significado. Pero estas complejas combinaciones no son estáticas, sino que están en un constante movimiento, son fluidas, volubles, cambiantes. Al reconocer la fluctuación de los textos, palabras e imágenes que nos constituyen, hay que tener en cuenta no solo la fluidez de todo tipo de objetos, sino también de las personas envueltas en el proceso, así como la inestabilidad de los entornos sociales y naturales en que estos procesos se dan. Tanto las fronteras como las ubicaciones, incluso imaginarias, se encuentran en un movimiento permanente, lo cual no es ninguna novedad en este momento, ¿no? De modo que resulta cada vez más difícil identificar los orígenes y destinos o incluso las direcciones que marcan los procesos culturales, especialmente en relación con sus propias huellas textuales. Los invito a visitar la exposición que ahora está
todavía en el Palacio San Ildefonso, Somos Pacífico, El Galeón, Acapulco, Manila. Digamos, las Filipinas fue un elemento cultural de interacción con la cultura mexicana de mucha importancia, con mucha influencia en la cultura material, por ejemplo, de México, y viceversa. La Nueva España dejó una huella en Filipinas. ¿Y ahora qué sucede? Si nosotros nos acercamos un poquito, vemos que incluso los restos de la aristocracia virreinal que portan los apellidos todavía hispánicos hablan en inglés. La parte culta de las Filipinas es una nación bilingüe, entonces hablan inglés y el español ya no está. Este es el resultado, digamos, de esos procesos culturales, entre otras cosas. Es inútil apelar a orígenes y demandar genealogías las más veces. En el contexto genealógico semántico se da el error en forma de etimologías populares, por ejemplo, que da origen no solo a comicidad, sino que también tiene la capacidad de enfocar el significado desde el punto de vista iluminador. Además, es una de las fuentes del error creativo, que da lugar al planteamiento de nuevas preguntas planteadas desde una óptica inusitada. Así que ya hablamos en términos de traducción o transferencia cultural, casi llegando al concepto de transfer. La misma cultura puede ser concebida como transfer, aún más específicamente como un proceso de negociación y diferenciación implicando múltiples valoraciones sociales que provienen de la distinción primitiva entre lo propio y lo ajeno. Esta oposición arcaica sigue dominando las ideas surgidas en torno a modelos históricos, como imperio, como Estado nacional, y sobre los orígenes y derechos derivados de este tipo de concepciones. Mientras tanto, el principio de transfer, mestizaje y poligénesis sería una aproximación más acertada a la evaluación del estado de la cultura universal, que es de todos, a pesar de la inmensidad real de las diferencias. Partimos del supuesto de la unidad del género humano, unidad en su enorme diversidad, donde hay texto, hay traducción, lectura, comprensión, interpretación, para las cuales elaboramos conceptos operativos. Texto, comentario, traducción es la característica que emparenta las disciplinas ideológicas de las llamadas humanidades. Trabajamos con la palabra del otro, que implica opinión, actitud e intención que transpiran en el texto. El texto requiere traducción y comentario. Tanto traducción como comentario implican diálogo virtual con el texto. Volviendo a Jacobson, recordemos que estamos utilizando permanentemente los siguientes modelos de traducción. La interlingüística de una lengua a otra es lo que propiamente entendemos por traducción. Traducción intralingüística mediante adaptación e interpretación de las palabras de otro en el proceso comunicativo usando metalenguajes. Y la traducción intersemiótica, cuando tratamos de traducir y o interpretar, otra vez adaptando mensajes de un sistema, por ejemplo, literario, al sistema de lenguajes, por ejemplo, del cine, pintura, legislación, música. El otro nivel es la traducción cultural, concepto heurístico reciente acuñado para describir y analizar grandes estratos de sentido en el intercambio y comunicación intercultural. Para facilitar este tipo de análisis, se van acuñando distintos conjuntos de conceptos tomados de la experiencia cultural interdisciplinaria que son de orígenes diversos, ciencias naturales, en ocasiones hasta exactas, ciencias sociales, humanidades, etc. En estas fronteras se plantean las disciplinas de la complejidad. Ahora bien, el transfer cultural se impuso en el proceso de rebasar concepciones caducas de influencia, contacto y traducción interlingüística y otros que prevalecían en aquella literatura comparada que fue disciplina intercultural decimonónica. Apropiación, asimilación, mestizaje, hibridación, genealogía, circulación, emergencia,
traslado, adaptación, articulación, tránsito, trasplante, evolución, infección, movilidad cultural, scopos, etc. Desde la historia cultural latinoamericana tal vez podríamos hacerle guiño a la antropofagia, concepto irónico y sarcástico, perteneciente a un periodo cultural muy determinado, que evoca polémicas y manifiestos culturales y por lo mismo altamente dialógico, responsivo e interpelativo. Habiendo sido introducido por Michel Espagne y Michael Werner como término técnico para describir relaciones entre Francia y Alemania, el transfer cultural se convertiría él mismo en un término o concepto altamente integrador, polivocal y polifónico, elástico, a pesar de conservar un dejo primitivo de una visión unilateral, unidireccional, jerárquica, como un proceso unitario y concepto esencialista demasiado particular de la cultura, lo cual debe tomarse en cuenta en las vertientes más actualizadas de los estudios postcoloniales contemporáneos, con su acento en la descolonización. Se trata de un concepto itinerante y heurístico, que posee una historia y como todo concepto lleva una marca de su origen particular que puede contener una valoración implícita. La teoría del transfer cultural, en un sentido amplio, tanto directo como figurado, a la vez historia y teoría de la traducción, puesto que la asimilación de cualquier fenómeno cultural es de por sí su traducción a la lengua de la cultura propia, proceso en medio del cual algo cambia en la cultura receptora. Pero a la vez algo se transforma también en la cultura de origen. Estos cambios no suelen ser simultáneos, se trata de un intento por entender el propio proceso de apropiación de los fenómenos de las culturas ajenas. En el mero fondo yacen encubiertas las naciones universales, como se ha dicho, de lo propio y lo ajeno. Al analizar estas transportaciones culturales, características de toda cultura, existe un peligro potencial de caer en tentación de un pensamiento dogmático, de encuadrar esos procesos en marcos epistemológicos o nacionalistas estrechos, en torno a la oposición de lo propio y lo ajeno, bien que la cultura ya no puede ser vista como cultura nacional en sí, sino que como la síntesis más compleja de los sentidos eternamente cambiantes y de procedencias más diversas. En una plausible definición de transfer cultural, confluyen concepciones que provienen de diferentes orígenes que tienen en común una determinada idea de la cultura, como un conjunto de textos, Lotman, aunque algunos lo tomen con reserva o con precisiones, Greenblatt. El mismo concepto resulta en cierta forma autorreferente y contiene en su misma historia, como se dijo, la ilustración de sí mismo. Propuesto a mediados de los 80 del siglo pasado, el concepto heurístico de transfer cultural puede ser vinculado a la idea de la movilidad cultural de 2010, de hecho, introducida por Steven Greenblatt. Para ilustrar su idea, aplica mediante antiguos o emergentes conceptos como 12 modelos y terminologías, algunos de ellos ya se han mencionado aquí, que analogía, circulación, emergencia, traducción, adaptación, articulación, transfer, tránsito, transplantación, evolución, infección, que me gusta, cultural transfer frente a transfer culturel, es así la movilidad global de palabras, conceptos, imágenes, personas, y agrega Greenblatt, animales, mercancías, dinero, armas y otras cosas, entendidas en un sentido amplio. Si nos quedamos en este contexto pragmático funcional, sin realizar pasos intermedios que deben llevar a la comprensión de la cultura como comunicación y como complejo sistema de lenguajes, amputamos la idea del texto cultural, nos quedamos en un pragmatismo puro que sí demanda una serie de precisiones, restricciones, concepciones complementarias, posturas filosóficas, etc.
la idea del transfer cultural, por su lado, en cuanto a uno de los antecedentes de la movilidad cultural de Steven Greenblatt, debe tomar en cuenta enredamientos y complejidades entre lo conceptual y lo material y reconocer que la noción antropológica de lo humano como fuerza primaria que es capaz de mover objetos en sentido amplio y crear el significado, se complica por la interferencia de la vida no humana, animales, virus, bien que sí, y las diversas idiosincrasias propias de los objetos. Por otra parte, el borramiento de las fronteras entre lo material y lo conceptual abre un espacio entre unos serios juegos de analogías y comparaciones y más allá de lo propiamente conceptual, relaciones tales como trasplantes, infecciones, evoluciones, etc. Una ramificación de estas ideas transculturales, transgeográficas, cosmistas. Vernadsky, el que mencioné, es representante del cosmismo ruso, en su variante rusa, que ubica la problemática de la evolución de la Tierra como tal, con su presencia humana, en el contexto interplanetario, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces el cosmismo es una serie de ideas que giran en torno a esa concepción. Bueno, entonces aquí agregamos el concepto de antropoceno, ideado como el transfer en los años 80, pero que tomó fuerza y fue colocado a la consideración de los científicos que determinan la influencia del género humano en los procesos globales y planetarios por Paul Crutzen. Por cierto, este premio Nobel toma en cuenta a Vernadsky entre los precursores de la idea del antropoceno, pero si la orientación de las ideas del soviético Vernadsky era en general optimista, el estudioso consideraba que un apocalipsis sería imposible gracias a la supuesta racionalidad del género humano. El antropoceno nos sitúa en la generación presente, cuando no sabemos todavía en qué peldaño del descenso hacia el fin del mundo nos encontramos. La cultura es en sí indudablemente un transfer, un espacio en medio del cual es inútil e inconveniente reclamar pertenencias y origen de objetos, fenómenos y conceptos. Repito, la teoría del transfer cultural es en un sentido más amplio, tanto directo como metafórico. Es una historia y una teoría de la traducción al mismo tiempo. Como se ha advertido, el transfer cultural implica una interferencia producida por la diferencia cultural. En la práctica, esto significa que en la comunicación cultural la gente usa sus propias reglas culturales y valores para orientar sus palabras e incluso sus actos y trayectorias, manifestaciones, pensamientos, utilizándolos para juzgar con sus propios estándares las palabras y los actos de otros. Por eso, en el transcurso de la historia, las manifestaciones del transfer cultural pudieron haber tenido efectos más diversos, tanto en las culturas receptoras como en las culturas fuente. Al tratarse de una interpretación de un objeto ajeno y su integración en un sistema referencial diferente, resulta que este sistema es ante todo un sistema lingüístico. Y un sistema lingüístico, o más bien sus usos discursivos, que es su modo de existencia, implica valoraciones entre sociales y más o menos personalizadas y o ideologizadas de los objetos culturales ajenos de todo nivel. Hecho que presupone una recodificación del mensaje que tal objeto lleva dentro de un cuadro del mundo distinto. Por lo mismo, según Michel Spain, por más que una interpretación se le figurara deforme y llena de distorsiones a un historiador desorientado por el cambio de contexto cultural, desde el punto de vista de transfer cultural, tal interpretación es absolutamente legítima. Según Spain, uno de los axiomas de las investigaciones en torno al transfer consiste en que la traducción es tan legítima como lo es el original.
mientras que la originalidad, sin ser una constante, es algo que se replantea permanentemente, puesto que una lengua ajena y sus portadores se perciben como un espacio cultural en que tiene justamente lugar un mestizaje de lo ajeno y lo propio o lo nacional. Y surgen conceptos que, siendo ellos mismos un instrumental sin el cual una descripción científica de una cultura resultara imposible, son al mismo tiempo una emanación de una u otra cultura, pero adquieren un sentido ajeno a su contexto primitivo. Así resulta, y aquí ya pasamos al contexto más bakhtiniano, así resulta que la literatura rusa, alimentada como toda su cultura moderna por modelos europeos, sobre todo franceses, aunque no únicamente, fue recibida en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí menciono la obra de Voyouet, la novela rusa de 1886, como fenómeno totalmente novedoso, como expresión profunda de algo tan desconocido para los franceses de la época post-Napoleón III como el alma rusa, y fue celebrada justamente por su originalidad. Una paradoja histórica consecuencia de la acción del transfer cultural, entonces todavía inadvertido. La idea del transfer cultural contribuye a iluminar las situaciones como el mismo surgimiento de lo que se llama la literatura clásica rusa, la del siglo XIX. Para abreviar el contexto, lo vamos a limitar a Dostoyevsky y Tolstoy, o como se dice actualmente, Tolstoyevsky. La literatura rusa, como parte del fenómeno cultural original, se alimentó de modelos europeos, debido sobre todo a las reformas de Pedro I, que a partir del siglo XVIII pusieron en contacto la cultura autóctona rusa con una Europa en sentido amplio, al haber abierto una ventana a Europa, como Pushkin lo expresara. Entre paréntesis, por cierto, aquí tenemos un caso de una traducibilidad puesta al límite. De hecho, Pushkin le atribuye a Pedro I la tarea de abrir una ventana a Europa con un hacha, lo cual resulta metafóricamente mucho más gráfico que abrir una ventana en la traducción. Pero estos modelos se reinterpretaron en un nuevo contexto, hasta un estado irreconocible, convirtiendo la consabida novela rusa, producto de un transfer cultural, en un mestizaje cultural, en un acontecimiento altamente original. Y aquí podemos remitir a la antropofagia de Oswald Andrade, concepto que ironiza en torno a las nociones antropológicas trasnochadas acerca de las culturas latinoamericanas, y al mismo tiempo señala la intensidad de los procesos de apropiación cultural que apuntan dramáticamente hacia lo caníbal. Y podríamos señalar una evolución hacia la polémica transhistórica que usa modelos de la tempestad de Shakespeare, desde el Ariel de José Enrique Rodó hasta los Calibanes de Roberto Fernández Retamar, que finalmente deriva en la tan actual descolonización, polémica que, a juzgar por los temarios de nuestro coloquio, está lejos de agotarse. Y ahora retornamos al ideologema de Bakhtin en cuanto a un conjunto de conceptos sujeto a un transfer cultural. Cuando Yulia Kristeva presentó hacia 1965 ante la plana mayor de la revista Telquel una conferencia después publicada como Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela, artículo cuya excelente versión al español la debemos al inolvidable Desiderio Navarro. Y en un contexto de recuperación reciente del legado del formalismo ruso, debido a ella y sobre todo a Todorov, ninguno de los presentes ni los lectores sabían que se trataba de un autor marginado durante decenios por el establishment cultural soviético. La obra principal en la que Kristeva se basaba, Problemas de la poética de Dostoyevsky, en su versión original era de 1929. El recién publicado entonces libro sobre Rabelais, 1965, en su versión asimismo primitiva hubiese sido fechado en 1940. ¿Cómo lo dirían?
no tan enseguida los lectores soviéticos críticos profesionales acerca de la interpretación de Kristeva, el carnaval bakhtiniano se ha extraviado en el tiempo. Y agregarían luego, Kristeva entendió a Bakhtin con la exactitud de hasta al revés. Ahora bien, Greenblatt llama la atención a las zonas de contacto entre las culturas, donde las culturas se encuentran, chocan y se mezclan. Estos puntos de fricción siempre hay que analizar en ellas quién tiene el poder. Así se producen los intercambios, las tensiones y las nuevas formas culturales. En aquel momento, en torno a 1968, el poder cultural simbólico, la autoridad cultural, le pertenecía a la teoría francesa. En 1998, en una entrevista canadiense publicada por Clive Thompson, Kristeva admitió haber sometido las ideas, conceptos de Bakhtin expresadas en un lenguaje difícilmente aceptable para la intelectualidad francesa de la época, del naciente postestructuralismo, a una adaptación que consideró en aquel momento como adecuada. Es decir, en un contexto de transfer cultural más o menos violento, tradujo a Bakhtin, el ideologema de Bakhtin, para ser mejor comprendida en aquel momento. Las respuestas de su auditorio inmediato no tardarían en aparecer, más o menos pronto. Barthes escribe SZ en 1972. Genet responde con palimpsestos, 1982. Ahora bien, aquí presenciamos una serie de condiciones del transfer cultural, de los objetos simbólicos, de la movilidad cultural, con toda una serie de relaciones de impedimentos, incomprensiones, jerarquías de poder simbólico, el reconocimiento, desconocimiento de lo propio y lo ajeno, anacronismos deliberados y resistencias intelectuales de parte del virtual texto fuente hacia el texto receptor. La introducción de Bakhtin que realizó Kristeva, así como una serie de textos relacionados con aquella presentación inicial, produjo un efecto enorme en el medio académico internacional, primero francés y europeo, luego americano, tanto estadounidense como latinoamericano. Si nos limitamos aquí por obvia limitación cronotópica al solo concepto de intertextualidad, todos sabemos que el encuentro cultural ha sido sumamente fructífero al generar toda una serie de intertextualidades, interdiscursividades, hibridaciones culturales, etc. Al transfer cultural hay que juzgarlo lo mismo que las fases de Holoceno-Antropoceno a la luz de las zonas de semiosfera. Si lo vemos desde la movilidad cultural, es importante ver no solo el cambio, sino la persistencia. Todo esto debe verse desde una distancia temporal y geográfica suficiente, la cronotopía, para hacer valer una exotopía en un diálogo intercultural, es decir, ponerse fuera de la empatía requerida, por ejemplo, para la traducción cultural, ¿sí? Entonces, estamos objetualizando toda la situación, nos ponemos fuera de la situación exotópicamente. Es la traducción de un complejo concepto bakhtiniano, en última instancia tomado del alemán, ¿sí? Exotopía. ¿Sí? Entonces esto solo puede apreciarse por los resultados materiales y simbólicos, que en algún momento pueden resultar mutuamente implicantes. Greenblatt, en su manifiesto sobre la movilidad cultural de 2010, introduce una serie de puntuaciones y reservas acerca de su diferencia respecto del transfer cultural. En comparación con este, que es, en su opinión, más abstracto y especulativo, la movilidad cultural no es metáfora, sino que ha de aceptarse en términos de su materialidad. Viajes de personajes históricos, transporte de objetos. Por ejemplo, aquí agrego una serie de mi cosecha. La herbolaria de Nuevo Mundo, tempranamente asumida en Europa, por ejemplo, Fernández de Oviedo. Los libros, el Quijote que llega de contrabando a la Nueva España, el dinero, el oro y la plata americanos que cambian la economía del viejo mundo, sobre todo de España para mal, tecnología, barcos, mapas, rutas, el tornaviaje Acapulco-Manila, etc.
que permiten que la cultura se mueva. Propone Greenblatt rastrear los desplazamientos físicos reales, los viajes de personas, el transporte de objetos, los libros que cruzan fronteras, el dinero y las infraestructuras, barcos, mapas, rutas que permiten el transfer. Para el transfer del caso de Bakhtin hay que considerar la presencia en Francia de los 60 de los ex representantes del bloque soviético. Ellos vienen de Bulgaria, Todorov y Kristeva. Son además conocedores de la lengua rusa bastante cercana al búlgaro. El proceso coincide con la Revolución Cultural Europea de 1968, vista posteriormente como un carnaval. En 1968, de México, visto a través del prisma del Palinuro de México, Fernando del Paso, con su capítulo simbólico, Palinuro en la escalera. Esto es de la cosecha de una tesis de maestría reciente de un alumno. El palinuro en la escalera, el símbolo del movimiento estudiantil del 68. Se impone el estudio de las zonas de contacto, la cronotopía de los encuentros culturales. Determina el modo en que se desarrollan, quién tiene el poder. Así, el poder simbólico de la teoría francesa permite la aceptación universal de la intertextualidad en el sentido extenso, como el conjunto de conceptos lanzados por Kristeva y reelaborados por los receptores occidentales, como concepto operativo frente al pospuesto o descartado dialogismo. Luego, Greenblatt propone investigar los mecanismos de movilidad, que incluyen los mediadores, traductores, comerciantes, artistas, las condiciones técnicas o políticas que favorecen u obstruyen la movilidad. Estoy terminando. En este punto termino reiterando el homenaje a Desiderio Navarro, agente cultural, ilustrador, mediador cultural hacia el medio hispano, entre la cultura del este de Europa y el mundo de acá. En este momento insuficientemente conocido, pero cuya labor invalorable se va a manifestar de acuerdo con las etapas del gran tiempo en un diálogo abierto a un futuro, esperemos que sea infinito. Bueno, muchas gracias y hasta aquí me alcanza el tiempo. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu interesante conferencia. Tenemos unos minutos para conversar con la doctora Bubnova. Si tienen comentarios, preguntas, adelante. Gracias. Tatiana Mikhailovna, buenos días. Quisiera preguntarle o pedirle que usted nos comentara sobre su experiencia de transferir las palabras que, digamos en términos de nuestro Mandelstam, que arrojan un conjunto de rayos de luz. Es decir, las palabras que no se reducen a su estado meramente conceptual, como es el caso de la palabra sabытие, en el caso de Bakhtin, que no solamente se traduce directamente como acontecimiento, sino también tiene una dimensión ontológica y significa coexistencia. Usted en algún momento comentó que lo tradujo como acontecer, pero supongo que no es el único caso de las obras de Bakhtin o de Lotman. Quizá ha encontrado otros tipos de estos tipos de palabras y a ver si nos podría comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta que más bien se dirige a la filosofía bakhtiniana. En realidad, el modo de la existencia del ser humano es lo que sucede entre el sujeto, el yo y el otro. Y entonces esto se describe como un acontecimiento que se ha traducido a todas las lenguas como evento, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y otras posibilidades. Es decir, nuestra vida se mueve mediante los encuentros con los otros, que son acontecimientos existenciales. Aquí hay que también agregar esta particularidad de la lengua española, que no contiene, por ejemplo, el ruso, pero en italiano hay algo paralelo, ¿no? La división entre el ser y el estar. Entonces esto se integra además a las traducciones
y las explicaciones de las teorías bakhtinianas, ¿sí? Entonces, la idea de escoger acontecimiento se debe un poquito a esta posibilidad, que por cierto también se debe a un alumno de filosofía alguna vez, ¿sí? Que propuso, sí, estamos explicando cómo se estructura el acontecimiento entre el yo y el otro, es el modo de existir del ser humano en el tiempo y el espacio. Entonces, un alumno propone, ¿y por qué no ponemos en acontecer, en vez de C, una S? Y así se integra, digamos, en el mismo concepto, la idea de lo que sucede en este momento y lo que sucede ontológicamente. Sí, es una de las particularidades bakhtinianas, que hay un paralelismo entre el suceso concreto y su proyección ontológica, ¿sí? En fin, bueno, entonces es uno de los ejemplos de este mestizaje que se hace por el camino, incluso en una clase viva, donde hay unos interlocutores vivos, por ejemplo, ¿no? Entonces los alumnos de filosofía, por cierto, de la UAM, ¿sí? Han contribuido muy activamente en ese tipo de cosas, ¿sí? Evidentemente es una de las variantes de este transfer cultural que más o menos puede integrarse, pero realmente sí se ha difundido a través de los artículos, etc. En fin, yo creo que una clase de Bakhtin en este momento no se impone, no se trata de esto, se trata más bien de mostrar en general a través de qué conceptos se difunden, digamos, las ideas en torno a la comunicación cultural, que es la traducción, ¿sí? No sé si este comentario es suficiente. Muchas gracias por la pregunta. Sí, una cuestión sobre, no sé si sigo el hilo y no es el indicado de acontecimiento. También puede llamarse interacción social, o sea, en el sentido de la interacción social es la que hace al actor, al sujeto, en fin, o sea, somos también en relación con el otro, dependiendo del marco cultural donde nos movemos. En ese sentido, perdón, la cuestión de acontecimiento, digamos, vinculada a interacción social, sí es sumamente diferente dentro de la modernidad donde nos movemos, toda esta población amestizada, mestiza, y otra población en las localidades indígenas que aún existen, en el sentido de que la interacción social, precisamente nosotros necesitamos para comunicarnos muchas veces, esta parte de la copresencia la hacemos a través de, estamos aquí en este espacio, pero podemos en el tiempo, más bien estamos en el tiempo y puedo yo comunicarme con alguien a distinto espacio. Como desarrollo de la modernidad. En las comunidades indígenas la cuestión de copresencia e interacción social es estar presentes dentro. Implican muchísimas cosas, fronteras, fronteras donde hay una mayor posibilidad de interacción social, es decir, fronteras permeables en lugar de fronteras que compartimentan, ¿no? Que compartimentan al individuo. Entonces creo que bueno, no sé si sea adecuado dentro de la situación que se está mencionando, pero sí hay una gran diferencia entre lo que le llaman sociedad tradicional, que tiene otro tipo de dinámica, a lo mejor el término no es tan correcto, de territorialidad cotidiana, a otro tipo donde nos movemos precisamente dentro de una modernidad de sociedades mestizadas. Y perdón si no es correcta la intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por
esta pregunta, comentario, y yo lo que siento justamente, como usted pregunta si eso es correcto o no. Yo puedo hacer comentario a todo esto, ¿sí? Y le preguntaría a su vez, ¿todavía existen las sociedades químicamente puras, llamadas indígenas, no? Sería una pregunta. Yo recuerdo de mi experiencia personal en México, ¿no? Como unos amigos, los mestizos, como todos los mexicanos, se estaban riendo. Vivíamos justamente en Sinaloa, ¿no? Entonces, casados ellos, entonces él dice, yo soy el indio mayo y tú eres la india maya, porque venía de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo en realidad, incluso esto, está absolutamente revuelto. Ahora bien, recuerdo que Carlos Lenkersdorf, de alguna manera, nos aportó unas ideas que a veces no se ajustan realmente a las ideas, digamos, lingüísticamente científicas, etcétera, pero sí aportó algo sobre la mentalidad de las sociedades tradicionales que se reflejan en el lenguaje de una manera adecuada y que sin entender esto es imposible hacer juicios, ¿no? Entonces, yo diría que habría que asomarse en el legado de Lenkersdorf, haciendo reservas, etcétera, ¿sí? ¿Se acuerda usted de Carlos Lenkersdorf, sí? Que trabajó en la zona maya, ¿no? Justamente, sí, que es un diccionario de Tejolobal, etcétera. En fin, es una cuestión realmente muy difícil, pero debido al transfer cultural, nosotros forzosamente estamos desarrollando estas ideas, ¿sí? Y evidentemente quizá rompemos esta pureza prístina de los que defenderían si es correcto o no incorrecto, etc. Miren que yo he manejado algunas cuestiones de la historia cultural latinoamericana con bastante libertad. Por ejemplo, lo de Oswald de Andrade, ¿sí? Que me encanta. Realmente era una casi manifestación, digamos, de estos periodos de los años 20 que pasan por todo el universo en torno a los procesos culturales, pero introduce una cuestión realmente que uno puede entender realmente en qué contexto y por qué, etcétera, ¿sí? Entonces yo lo pongo como uno de los ejemplos de este intercambio cultural que es altamente dialógico, ¿sí? Que nos está invitando al diálogo y nos está explicando su actitud, etcétera. En su momento, por supuesto, cronotópicamente. Y además, pues ironiza. Ahora nos surge otra vez la cuestión de repente de la antropofagia, ¿verdad? En fin, y cada vez hay que hacer explicaciones culturales. Realmente es una moneda de cambio, la verdad, así como muy devaluada, ¿sí? No obstante, pues en el concepto como de Oswald de Andrade y de la cultura brasileña tiene todavía poder explicativo. Entonces yo no le puedo decir realmente, aconsejar, simplemente si le sirve esto. Hay que estudiar esto realmente, tanto el contexto nativo, ayudarse con los investigadores que vivieron el proceso de estas sociedades, ¿sí? Durante decenios en realidad, y que venían de un territorio absolutamente ajeno y además venían con una actitud ética muy, muy concientizada, digamos. Es lo que realmente hace falta. De eso se trata, de hecho, el dialogismo bakhtiniano. ¿Sí? Por eso la intertextualidad a veces nos borra absolutamente esos matices y nos quedamos en el contexto cultural bastante remoto, etcétera, ¿sí? Y si aplicamos la cronotopía y nos metemos en el contexto, quizá nos ayuda un poquito. Yo diría que sí, a mí me ha funcionado con varios doctorandos que se han metido en contextos. Por ejemplo, mira, analizando la feria de Juan José Arreola, que es una obra en español brillantemente escrita, muy pequeña, etcétera, encontró un trasfondo de la cultura indígena impresionante, simplemente al tratar los aspectos de los campesinos de origen indígena que están, digamos, describiendo su proceso de agricultura, ¿no?
Entonces, realmente, una obra a través de su comentario se hincha hasta un espacio increíble, en realidad. Es uno de los ejemplos, ¿no? En realidad. No sé, no puedo dar consejo en este caso, simplemente remitir a mi experiencia de Scopus, ¿sí? De este intercambio cultural en el sentido amplio, de traducir primero los textos y hacerme entender, ¿sí? Hasta donde sea posible, con todas las limitaciones, hasta el intercambio cultural, conforme uno está entrando en la cultura mexicana, en sentido amplio. ¿Sí? Bueno, y gracias por el comentario. Si quiere decir algo más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, nos contabas mucho sobre esa cuestión de que en el transfer cultural pues ya la originalidad del texto queda como irrelevante, ¿no? Una cuestión, o incluso, a ver si lo he entendido bien, ¿no? O la cuestión de que todo lo que el contexto cultural puede traer, pues crea riquezas, digamos, de distintas maneras, intertextualidades, interculturales, en lo que se interpreta. Pero me pregunto porque también yo creo que nos ha pasado a varios en el mundo actual en el que vivimos, que es un mundo sumamente ideologizado, con un exceso de ideologías que funcionan como religiones, y luego un mundo fuertemente individualizado al mismo tiempo. Me ha pasado que al leer un texto, quererlo interpretar, muchos chicos, o sea, más jóvenes, caen en querer encasillar lo que están encontrando en la ideología en boga de ese momento, de su círculo o de su pues, grupito o de clase o lo que está pues finalmente más sonado, ¿no? Y entonces lo que ahí ocurre es, en vez de enriquecer lo que están leyendo, más bien le crean sesgos, es decir, empiezan a limitar la interpretación. Entonces quería preguntarte qué opinas tú sobre eso, si te parece que es también, se puede hablar como de los defectos o de los sesgos, o qué críticas se le puede hacer a esa cuestión del transfer cultural. Bueno, no sé, en este momento no puedo concretizar, pero en realidad sí hay muchos trabajos en torno a esto que hacen comentarios de acuerdo con su propia experiencia cultural, ¿sí? Y hay muchos trabajos que realmente me han iluminado mucho, ¿no? Sobre todo de los llamados países, que esto ya no es válido, pero lo estamos arrastrando, los países del tercer mundo, digamos, ¿no? Entonces, la gente estudia, toma el legado de origen europeo y lo está reelaborando, readaptando, y luego, a partir de ahí, hace crítica o asimilación, o no sé. En fin, me parece que el movimiento es muy intenso en torno a todo esto, y de alguna manera Bakhtin tiene su participación también en todo esto, porque aunque se me ha olvidado, a través de toda esta serie de conceptos, sigue manifestándose de alguna manera. Es más, ya pasó al nivel de clásicos, entonces hay que mencionarlo, digamos, sin entrar en las teorías, ¿sí? La teoría es simplemente el punto de vista, ¿sí? En realidad, es incluso la etimología de la palabra, es lo que nos ayuda a ver un objeto desde un determinado punto de vista. Las situaciones políticas que nos están realmente ahorcando, los intereses políticos que están detrás de todo esto, es lo que produce todo esto, pero tampoco lo podemos eliminar. No tenemos otro mundo donde vivir, en realidad. Diría así, en realidad. ¿A dónde vamos? Esperemos que el futuro siga abierto. Muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Sí, deja muchas cosas que reflexionar. Y yo tenía una pregunta, porque hay una parte que no sé si entendí bien. Y entonces quería saber, bueno, tú propones la cultura como la condición de posibilidad para el intercambio de ideas.
¿no? No solamente de ideas, para el intercambio de todo. Bueno, claro, sí, pero hablando de la traducción, porque al mismo tiempo propones la traducción como una especie de diálogo entre el traductor y el texto. Entonces, digamos que ahí la cultura Texto es... cultural. Un texto cultural, sí. Pero entonces el transfer de cultura, decías en algún momento, que exige también como ir más allá de la empatía de la traducción cultural para poder identificar cambios y persistencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿para ti sería que este transfer cultural es más bien como una especie de metainterpretación sobre el proceso de la traducción? Mira, en términos más amplios, sí, definitivamente, nomás que no hay que olvidar, ¿sí?, que estamos hablando de traducciones culturales, sí, que la cultura es el mundo en el que vivimos. ¿En qué sentido? Lo lingüístico pasa por esto, en realidad. La literatura nos ha mostrado, en realidad, que existe todo lo que podemos nombrar, ¿sí? Y entonces, filosóficamente, suponemos que hay un mundo que todavía no hemos nombrado, existe, sí, pero queda como en teoría, ¿sí? Entonces, esto pasa por el lenguaje de alguna manera de comunicación, ¿sí? Solo así, ¿no? Concibiendo así la cultura, porque siempre hay esta tentación de limitar el concepto de la cultura a los libros que leemos, las teorías que estamos desarrollando, ¿no?, los comentarios que hacemos, etc. Y es solo una pequeña parte, pero permanentemente nosotros estamos, digamos, metiendo el mundo que nos está rodeando en este contexto, y desde este punto de vista lo estamos escudriñando de alguna manera. Solo así, mira, en este sentido. Por eso todos estos autores nos aportan cosas. Finalmente, Lotman tampoco terminó en La Semiosfera. El último libro, uno de los últimos libros que dejó es La cultura y la explosión, ¿sí? Y entonces ahí está revisando muchos casos concretos, cómo están funcionando sus teorías. El problema ahí un poquito que todas sus referencias, o casi, son a la cultura rusa. Por supuesto que hay un contexto mundial, por supuesto, pero los más convincentes es lo que él conoce hacia a fondo. Por eso me parece interesante que yo esté tratando de meter, quizá equivocadamente, critíquenme, ¿no? Estoy metiendo por el camino las cosas culturales mexicanas, latinoamericanas, etcétera, ¿sí?, como yo las veo desde mi perspectiva, ¿sí? Entonces, la cultura lo es todo lo que podemos nombrar y que nos revela las relaciones sociales realmente en esto de todo tipo. Hablando de las sociedades indígenas, la pureza prístina realmente de las sociedades casi tribales, esto ya no existe hace mucho tiempo. Nosotros reclamamos junto con las sociedades indígenas, necesitan agua, y que el gobierno intervenga y por fin solucione esos conflictos de agua, de tierras, etcétera. Se inscriben en un contexto más amplio. Queremos que vayan a la escuela, ¿sí? Es decir, todo está transpirando absolutamente, ¿no? Los procesos siguen. En fin, no quiero caer en ningún relativismo en este sentido. Sí, por supuesto, estamos a la defensa del valor de todas las culturas, ¿sí? Pero ya esta pureza añorada por los antropólogos, y que ya de por sí no existía. Yo creo que el mestizaje está absolutamente en todo, ¿no? Eso de mayos y mayas, por ejemplo, es una cosa chistosa, por supuesto, ¿no? Es una broma, pero también es así. También hay conflictos sociales entre los pueblos, perdónenme, que son, digamos, de las mismas, los mismos orígenes étnicos y lingüísticos. Y, por ejemplo, los grupos mayas, no me lo pueden negar, ¿sí? No, también podría plantearse qué sucede ahí, qué fuerzas sociales están detrás de estos conflictos, por qué sobreviven, pero ahí lo propio y lo ajeno de repente empieza a funcionar. En fin, no sé, si no estoy siendo demasiado vaga,
Pero estoy tratando de seguirte, Margarita, ¿no? Y muchas gracias. ¿Puedo continuar? Bueno, solo un pequeño comentario siguiendo lo que dices. Bueno, en realidad yo creo que desde la antropología esta búsqueda de pureza, como que ya quedó claro que, o sea, no hay cultura pura. Todas las culturas están en contacto con otras culturas y han tenido influencias entre sí. Después hay momentos que marcan como hitos de influencia mucho más fuertes y más politizados y donde hay como estructuras del poder, como puede ser la conquista, por ejemplo, ¿no? Pero si consideramos todo esto, en donde la cultura está presente siempre y siempre en transformación, ¿existiría una traducción no cultural? Desde otras disciplinas, por supuesto, también las disciplinas mismas. Por eso ahora estamos viendo lo de teorías de complejidad, que los absorben sobre todo los de las ciencias duras, ¿no? No obstante, se plantean desde el principio en función de querer zanjar esta división entre las humanidades y las ciencias, ¿sí? Entonces, no sé, se me fue el hilo incluso. De traducción cultural. Sí. Sí hay traducción no cultural. Desde otro punto de vista, hacemos fronteras de acuerdo con las disciplinas, entonces creamos el objeto de acuerdo con una disciplina. Miren, esas etapas que a veces enseñamos en unas fases de desarrollo de las teorías literarias, cómo se forman las disciplinas, qué es una disciplina, objeto, método, dominio a que pertenece. Son cosas así absolutamente provisionales, pero que nos sirven para aclarar las cosas, elaborar un instrumental y ver las cosas desde un determinado punto de vista. En la medicina, por ejemplo, eso es indispensable, ¿sí? Pero es también provisional, porque la medicina, como todo, tiene una proyección social. Bien que lo estamos viendo y tenemos muchas cosas que decir desde nuestro ámbito, ¿sí? En fin, entonces, no sé, todo esto es heurístico, me parece que también es un buen término, nos permite pensar, sí, pero son legítimas las disciplinas, no se puede eliminarlas. Vamos a la alfabetización, por ejemplo, ¿no? Se introducen los métodos, se introducían, es que yo pasé en algún momento por la SEP y vi esto en fines de los 70, principios de los 80. Los métodos que vienen de la lingüística más avanzada, y entonces se introduce un método global de análisis estructural para la enseñanza de la lectura. ¿Y qué resulta en poco tiempo cuando se hace la evaluación? Que con los métodos tradicionales de silabeo, los niños aprenden a leer en 3 meses y no aprenden con el método global de análisis estructural ni en un año, ¿entiendes? Entonces no hay que tomarlo demasiado en serio. Te digo que es un caso concreto, ¿eh? Absolutamente. Sí, entonces es una utopía, digamos, la aplicación directa de un ámbito teórico. Proponemos el movimiento heurístico, ¿sí? Pero siempre midiéndolo por las situaciones concretas, problemas concretos. Realmente me siento muy mal proponiendo recetas, ¿sí? No soy quien para aconsejar qué es lo que hay que hacer. Es lo que se me ocurre realmente, habiendo leído algunas cosas, algunas veces. Muchas gracias. A ti, gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo a la doctora Bubnova por esta interesante conferencia. Gracias por su presencia. Vamos a terminar aquí la parte de la conferencia magistral. En 10 minutos vamos a tener nuestra primera mesa de trabajo. Les invito a que nos acompañen. Ahí fuera hay café, si quieren, tomar un respiro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.